Muy buenos días. El día de hoy mis compañeras Luisa Ospina, Astrid Vanessa y mi persona Jessica Orozco les vamos a exponer el artículo de investigación que elegimos de acuerdo pues a la técnica instrumental que nos correspondió. El artículo tiene como título Evaluación del riesgo toxicológico de cadmio y plomo en Tinospora cordifolia basado en espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente. Bueno, entonces pues para iniciar hay que dar una pequeña introducción sobre el método, conocer pues un poco sobre sus fundamentos y principios para que de esta manera entendamos mucho mejor el análisis que se le realizó al respectivo artículo. Bueno, entonces tenemos que la espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente es una técnica analítica utilizada para determinar la concentración de elementos metálicos y algunos elementos no metálicos, a excepción de elementos, por ejemplo, como el nitrógeno, el flúor, el oxígeno en una muestra líquida. Esta técnica se basa en la excitación de los átomos presentes en una muestra líquida a través de un plasma de alta temperatura y densidad que va a ser generado mediante la aplicación de una corriente de radiofrecuencia a un gas inerte, que generalmente el gas que se va a utilizar es el argón. Bueno, entonces entendemos el plasma como un estado altamente ionizado de la materia. Pero entonces, ¿cómo se forma este plasma más a detalle dentro de esta técnica analítica? Bueno, entonces tenemos el gas argón. Este gas va a ingresar a una antorcha especial formada por 3 tubos concéntricos de cuarzo. La antorcha a su vez va a estar formada por una bobina de cobre en la parte superior que va a estar conectada a un generador de radiofrecuencia. Entonces, una vez se enciende el generador de radiofrecuencia, se va a generar un campo eléctrico que me va a permitir la ionización del gas inerte. Es decir, los electrones que forman el gas van a ser arrancados de sus átomos y se van a formar iones positivos y negativos libres. Una vez pues entendido eso, es importante comprender cómo es el funcionamiento de la técnica una vez pues se ingresa la muestra líquida al equipo. Entonces tenemos que una vez ingresamos una muestra líquida al equipo, van a ocurrir una serie de transformaciones. Inicialmente, este líquido va a sufrir un proceso de nebulización, en donde el líquido se va a descomponer en pequeñas gotas finas o en aerosoles. Estos aerosoles van a dirigirse hacia el plasma y allí el plasma va a cumplir otras funciones específicas de transformación. Una de ellas es la desolvatación. Entonces, ¿qué va a hacer el plasma? El plasma lo que va a hacer es eliminar partículas de solvatos que puedan estar presentes en los aerosoles. Y también va a eliminar de pronto partículas sólidas que puedan haber quedado en el aerosol mediante un proceso de atomización y de vaporización, entendiendo entonces el proceso de atomización como la descomposición en átomos individuales. Cuando ocurre ese proceso de desolvatación y atomización, lo que va a pasar es que el plasma también pues va a cumplir una función súper importante en esta técnica, que lo que va a hacer es que va a ionizar y excitar los átomos presentes en la muestra, y a partir de esta excitación y ionización se va a poder medir la radiación de emisión del analito. Ese proceso es súper fundamental porque se generan emisiones de luz específicas pues para cada elemento presente en la muestra. Posteriormente pues la luz emitida por el plasma se dispersa y se cuantifica mediante el uso de un espectrofotómetro. Este dispositivo lo que va a hacer es que va a descomponer la luz en sus componentes espectrales, lo que me va a permitir identificar las longitudes de onda a las cuales esos elementos absorben, y de esta manera se va a medir la intensidad de la luz, y esto mediante estándares de referencia nos va a permitir
medir y comparar y de esa manera pues cuantificar los elementos presentes en una muestra. Ahora hablemos un poco de las ventajas de esta técnica instrumental. Una de ellas es la capacidad para vaporizar, atomizar, excitar y ionizar efectivamente diferentes elementos de diferentes tipos de muestras de manera reproducible. Esto gracias a las temperaturas tan altas que puede llegar a alcanzar el plasma, que son alrededor de los 6800 Kelvin, una temperatura que es difícil de alcanzar en otras técnicas donde se utilizan, por ejemplo, hornos o llamas. Además, pues de la capacidad del plasma para excitar y ionizar, las altas temperaturas también contribuyen a eliminar de pronto interferencias químicas que puedan llegar a surgir. Esta técnica es altamente precisa y exacta, tiene una alta sensibilidad, se pueden llegar a determinar concentraciones relativamente muy bajas, incluso en el orden de partes por millón y partes por billón. La velocidad de análisis es muy rápida, casi que hay resultados que pueden salir en cuestión de minutos. Esta técnica también pues utiliza bajas concentraciones de muestra y es una técnica multielemental, lo que me permite pues cuantificar elementos de manera rápida en una sola corrida de análisis. Bueno, ahora pasemos a hablar del equipo utilizado en esta técnica instrumental, el cual es el espectrómetro de plasma acoplado inductivamente, que es el equipo que podemos ver en la imagen. Este equipo, al igual que cualquier otro, está formado pues como por una serie de elementos y cada uno de estos elementos cumple una función esencial dentro del funcionamiento del mismo. Para efectos de comprensión del funcionamiento de las diferentes partes, vamos a dividir el equipo en tres secciones. La primera sección va a estar formada por los equipos de introducción de la muestra, donde tenemos la bomba peristáltica, el nebulizador, la cámara de nebulización y el sistema de desagüe. En la segunda sección vamos a encontrar los equipos utilizados para la producción de la emisión, donde encontramos la antorcha y el generador de radiofrecuencia. Y en última instancia vamos a encontrar los elementos de colección y detección de la emisión, donde vamos a encontrar el espectrómetro, el detector y el software. Ahora hablemos de manera más individualizada de cada uno de esos elementos. En cuanto a la bomba peristáltica, esta lo que va a hacer es que va a mantener la muestra en condiciones uniformes, independientemente pues como de variaciones que puedan haber en la viscosidad y en la tensión superficial. La bomba peristáltica va a dirigir la muestra hacia el nebulizador. El nebulizador lo que va a hacer es que va a transformar esa muestra líquida en pequeñas gotitas o aerosoles que van a tener un tamaño aproximado de 0.001 micras a 100 micras. Una vez allí van a pasar a una cámara de nebulización. Esta cámara de nebulización lo que va a hacer es que va a descomponer o va a separar, esas gotitas de menor tamaño, alrededor de 10 micras, y las va a pasar al plasma. Y las goticas que son de mayor tamaño, pues las va a eliminar. Se dice que aproximadamente del 1 al 5% de la muestra es la que pasa al plasma. El resto se desecha. También dentro de esa primera sección del equipo vamos a encontrar un sistema de desagüe. Ese sistema de desagüe lo que va a hacer es que va a eliminar el exceso de muestra de la cámara hacia el recipiente de desecho. Va a asegurar que se eliminen las gotas de mayor tamaño. Esto debido a que un flujo irregular en la eliminación de la muestra puede afectar negativamente el plasma y puede generar interferencias. Bueno, ahora hablemos de la antorcha y el generador de frecuencia. Cuanto a la antorcha, esta está formada por 3 tubos concéntricos hechos de cuarzo y en algunos casos de cerámica. Esto debido a que debe ser un material resistente a altas temperaturas. También está formada por una bobina de cobre en la parte superior. La antorcha cumple funciones muy importantes. La principal es la de la creación del plasma. También se encarga de excitar y dirigir la muestra hacia el espectrómetro. Bueno, en cuanto al generador de radiofrecuencia, este tiene la
función de ionizar el gas inerte. Esta va a estar conectada a la bobina de cobre y va a crear un campo eléctrico que lo que va a hacer es ionizar el argón y de esta manera se va a crear el plasma. El generador de radiofrecuencia aplica una potencia de 700 a 1500 watts. Bueno, y en última instancia tenemos los equipos de detección y emisión, donde en esta técnica instrumental pues se usa principalmente la espectroscopía para medir la radiación del plasma. El espectrómetro tiene la función esencial de dispersar la luz en longitudes de onda, convirtiendo la luz blanca en radiación monocromática, que contiene pues las longitudes de onda específicas a las cuales los elementos presentes en la muestra emiten. La radiación se envía a un detector. Ese detector lo que va a hacer es que va a convertir esa radiación en una corriente eléctrica, lo que me permite medir la intensidad de la radiación. Una vez allí se va a enviar a un procesador de señal. Ese procesador de señal va a convertir esa corriente eléctrica en voltaje. Y esto me va a proporcionar información sobre la intensidad de la emisión y la concentración. Posterior a ello, pues el espectrómetro está conectado a una computadora. Junto con un software ya podemos interpretar pues los resultados que nos arrojó el equipo. El título de nuestro artículo es la evaluación del riesgo toxicológico de cadmio y plomo en Tinospora cordifolia, basado en la espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente. Para hablar sobre la matriz utilizada, las muestras analizadas son hojas frescas de Tinospora cordifolia, la cual es una planta medicinal. Entonces, la Tinospora cordifolia también es conocida como guduchi y es una planta medicinal utilizada en la medicina tradicional de la India. Tiene propiedades medicinales. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antivirales y antidiabéticas. Y las partes que se utilizan son las hojas, el tallo y la raíz, partes que se utilizan para los fines medicinales. Bueno, para hablar un poco sobre los analitos de interés son el cadmio y el plomo, los cuales son dos metales pesados que están presentes en las hojas de Tinospora cordifolia, ¿cierto? Entonces, para caracterizar un poquito el uno o el otro, voy a hablar primero del cadmio, el cual, como mencioné anteriormente, es un metal pesado blando y de color blanco plateado, el cual se puede encontrar en la corteza terrestre y se extrae principalmente del mineral de zinc. Este metal tiene unas características o unas propiedades físicas y químicas únicas que lo hacen como útil y para una variedad de aplicaciones. Entonces tenemos que el cadmio es un buen conductor de electricidad, es resistente a la corrosión y es fácil de mecanizar y soldar. De acuerdo a eso, entonces las aplicaciones más importantes son en las baterías, los pigmentos, las aleaciones, los recubrimientos que se hacen metálicos y sirve como estabilizador del plástico. Sin embargo, el cadmio también es una sustancia peligrosa que puede ser tóxico para los humanos si se inhala o se ingiere y se considera, al igual que el plomo, como un carcinógeno potencial. Entonces ya hablamos del cadmio, vamos a hablar del plomo. El plomo es un metal pesado blando y de color gris azulado, también se encuentra en la corteza terrestre y se extrae principalmente del mineral de galena. El plomo tiene una serie de propiedades también físico-químicas que le confieren como esa utilidad en las aplicaciones. También es un buen conductor de electricidad, es resistente a la corrosión, es fácil de mecanizar y soldar y tiene una alta densidad. Entonces, de acuerdo a esto, las principales aplicaciones son en baterías, blindaje contra la radiación, munición, pintura y tuberías. Los estándares de referencia empleados fueron soluciones estándar de cadmio y plomo, de Environmental Calibration Standard y Agility Technologies, y estos fueron pues los estándares de referencia para la cuantificación de los metales pesados. El emplear esos estándares de referencia me va a generar a mí unas ventajas, las cuales pueden ser, por ejemplo, la precisión y trazabilidad.
Las soluciones estándar de referencia están certificadas con una alta precisión. Entonces, estas soluciones son trazables a patrones primarios certificados por la National Institute of Standard and Technology. ¿Esto qué me va a asegurar? Una precisión y una confiabilidad de los resultados analíticos obtenidos. Las soluciones estándar se preparan con una precisión gravimétrica crítica y lo que... En el estudio se utiliza un método para ajustar y verificar la precisión de los datos que van a ser tomados por el equipo. Específicamente se utilizó el protocolo de calibración externa. Este tipo de protocolo de calibración se caracteriza porque los estándares y las muestras se van a terminar en forma separada. Es decir, que vamos a tener una serie de balones con distintas soluciones. Vamos a tener el blanco y N balones con N disoluciones del estándar, que esos estándares van a ser estándar precertificados, los que ya mencionamos, y van a tener una concentración conocida. A esos estándares pues se les va a realizar la lectura por medio del equipo. Estos datos se van a representar en una gráfica, se va a obtener el ajuste lineal y después se le va a realizar la lectura a la muestra, y este resultado se va a extrapolar en la curva de calibración que obtuvimos gracias a los estándares, y así es como se va a determinar la concentración de los analíticos de interés, que en este caso son el cadmio y el plomo. Aunque la técnica de espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado intuitivamente es una técnica analítica altamente sensible y muy efectiva, de igual forma se pueden presentar ciertas interferencias. Por ejemplo, mencionaré algunas de ellas. Pueden haber interferencias de tipo espectrales. Esas ocurren cuando en la muestra existen elementos que se interpongan con el analito de interés. Esto puede ocurrir porque puede que estos elementos pues emitan en la misma región del espectro del analito. También pueden haber interferencias de tipo físicas, dado que un ejemplo sería que existan partículas sólidas que obstruyen la inyección de la muestra, afectando así la precisión y la reproducibilidad de los datos. Otro ejemplo de interferencias podrían ser aquellas de tipo matriz, que ocurren cuando dentro de la matriz existen variaciones en la composición de la muestra, lo que puede afectar la precisión de los datos. Entonces, por ejemplo, en el estudio lo que hicieron para minimizar esta interferencia fue realizar una digestión ácida con ácido nítrico al 10% volumen, de manera que este se encargará de descomponer la matriz y de esta forma minimizar las interferencias. Por último, otro tipo de interferencias que se puede tener en cuenta son aquellas de tipo química. Estas interferencias pueden ocurrir cuando los elementos de la muestra reaccionan con, por ejemplo, el plasma argón que utiliza el equipo para realizar las mediciones. Vamos a hablar sobre la preparación de la muestra. Esto lo vamos a hacer mediante un diagrama de flujo que es bastante sencillo y nos va a permitir como ir en ese paso a paso. Entonces, primero se recolectaron las hojas frescas de Tinospora cordifolia, las cuales se recolectaron en la India, se lavaron con el grifo abierto y luego con agua esterilizada en un autoclave para poder eliminar como las partículas de arena y de polvo. Después de esta recolección y lavado se debe realizar un secado y una molienda y finalmente para hacer un preparado acuoso. Entonces, las hojas recolectadas anteriormente se secaron en una área sombreada como a temperatura ambiente y se sometieron a un molinillo para preparar un polvo fino. El tamaño de esta partícula se evaluó mediante un tamiz y después ese polvo obtenido se utilizó para preparar la extracción acuosa en soft lead. Además, se sometió a un evaporador rotatorio y una estufa de vacío para obtener el final o el concentrado del extracto completo. ¿Por qué es importante estos procesos de secado de molienda para esa realización del preparado acuoso? El secado me va a garantizar
que se elimina la humedad en mayor proporción y me va a facilitar la molienda. Y la molienda lo que hace es permitirme obtener como un polvo fino que me va a aumentar la superficie de contacto entre el solvente de contacto con el solvente durante la extracción. Listo, ya para hablar sobre el proceso de digestión, tenemos que este proceso es necesario para poder solubilizar el cadmio y el plomo en el extracto. Para ello se utilizaron dos o diferentes tipos de muestras, incluido el polvo de las plantas y la extracción del extracto acuoso. Esto se sometió a diferentes tipos o procesos de digestión, como lo son el de placa caliente y la digestión cerrada. Para una digestión cerrada, el horno microondas fue precedido por la ayuda de recipientes previamente lavados con una solución de ácido nítrico al 10% durante 48 horas para evitar como la contaminación. El digestor de microondas Smart Classic se utilizó y después En cuanto a los resultados obtenidos, tenemos esta tabla que nos resume cuáles fueron las concentraciones de los analitos que se halló según el método de digestión y la forma de la muestra. Entonces tenemos que para el cadmio, en el método de digestión de placa caliente se halló una concentración de 0,54 partes por billón en el polvo de la planta y de 0,36 partes por billón en el estrato acuoso. Sin embargo, en el método de digestión por microondas se halló una concentración de 0,72 partes por billón en el polvo de la planta y de 0,47 partes por billón en el extracto acuoso. Ahora, viendo los resultados del plomo, se halló que en el método de digestión por placa caliente hay una concentración de 161,56 partes por billón en el polvo de la planta y una concentración de 136,38 partes por billón en el extracto acuoso. Pero en el método de digestión por microondas se halló una concentración de plomo en el polvo de la planta de 180,09 partes por billón y de 146,56 partes por billón. Al observar así de manera general la tabla, se puede observar que según el método de digestión y la muestra, va a variar en sí la concentración del analito. El estudio también nos proporciona estas gráficas de barra que resumen la información que anteriormente se mencionó y la representa de una manera más visual, en la que por ejemplo podemos observar que en la tabla de color rojo, donde se encuentra la concentración de nanogramos de el cadmio según el método de digestión de la muestra, se puede ver que en la muestra que se encontraba el cadmio en polvo de hojas de las plantas digeridas por microondas hay una mayor concentración versus, por ejemplo, el cadmio en extracto de hojas digeridas en placa caliente, donde se observa que hubo una menor concentración del analito. Al irnos a la gráfica de color verde, donde ya nos hablan sobre la concentración de plomo, vemos que de igual forma la mayor concentración se observó en aquella muestra que se encontraba en polvo de hojas de plantas digeridas por microondas y que de igual forma la menor concentración de ese analito se encontró en el extracto de hojas plantas digeridas en placa caliente, por lo que ambos analitos coinciden en cuál método de digestión se encuentran en mayor y menor concentración. Otra cosa que podemos observar es que en la gráfica del cadmio hay como mayor variabilidad de concentración según el método de digestión de la muestra, comparado con el plomo, que no hay como tanta variabilidad en sus concentraciones.
Bueno, el estudio también nos proporciona estos resultados que son de concentraciones de cadmio y plomo en la ecosión de las hierbas de T. cordifolia. Entonces esta tabla nos dice, según el método de digestión, qué concentración en unidad de nanogramos/gramos se encontró. Para el cadmio, por ejemplo, se encontró que en la placa calefactora hay una concentración de 7,2 por 10 a la menos 7 nanogramos sobre gramos. Y por el microondas hay una concentración de 9,4 por 10 a la menos 7 nanogramos sobre gramos. Para el plomo, en la placa calefactora se encontró una concentración de 2,7 por 10 a la menos 4 y por microondas de 2,9 por 10 a la menos 4 nanogramos sobre gramos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el límite permisible para el cadmio en los productos herbarios tradicionales es de 0,3 miligramos sobre kilogramos y para el plomo es de 10 miligramos sobre kilogramos, lo que podemos concluir que, por ejemplo, las concentraciones que se hallaron se encuentran por debajo de estos límites permisibles. Listo, para hablar un poco sobre la discusión acerca de los resultados obtenidos, se destaca que la digestión ácida es una técnica efectiva para analizar tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, ya que se me permite descomponer la matriz de la muestra y minimizar como las interferencias que se puedan presentar. Que resaltan o que se considera bastante importante elegir el método de digestión adecuada para así garantizar una precisión en los resultados. Además, enfatiza que la evaluación de los riesgos es crucial para así poder determinar la seguridad de las plantas medicinales, especialmente en la presencia de metales pesados como lo son el cadmio y el plomo. Se indica que la digestión prolongada de estos metales pueden tener bastantes consecuencias y graves para la salud. Los niveles que tiene la Actinospora cordifolia, tanto de cadmio como plomo, son seguros para el consumo según los estándares de la OMS y la FAO. También se aborda la importancia de la selección de sitios de cultivos adecuados, la necesidad de monitorear como la calidad y seguridad de los productos a base de hierbas, reducir como esa absorción de metales pesados de las plantas medicinales. Lo que pasa es que se debe considerar que la presencia de esos metales pesados en las plantas medicinales puede generar problemas en la salud que se consideran problemas graves en la salud pública. Se deja claro que es necesario muchos más estudios para entender cómo esos efectos de los metales pesados en la producción de metabolitos secundarios y la salud humana. Además, es necesario desarrollar e implementar políticas regulatorias para controlar la calidad de las medicinas herbales. Se sugiere finalmente que los biocidas aislados de plantas pueden ser como una alternativa prometedora a los antibióticos para combatir como esos patógenos que se están volviendo resistentes a los medicamentos, pero se resalta la importancia de una regulación adecuada para poder garantizar su seguridad y su eficacia.